Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a estar conversando sobre nuestro primer tópico, que no es más que el cólico biliar. Ese cólico biliar que tiene gran incidencia en la población venezolana. Cuántas personas no acuden a las emergencias de nuestros hospitales ambulatorios por presentar un cólico biliar. Y no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Entonces es una patología que tenemos que conocer y es una patología que tenemos que saber enfrentar. Por eso ese título, Enfrentando el cólico biliar. Tenemos que conversar hablando un poco sobre los pioneros de la patología biliar. Y tenemos que comenzar hablando del doctor Karl Langenbuch, que en el año de 1891 realizó la primera colecistectomía a nivel mundial. Una colecistectomía con éxito satisfactorio. Y quién más que el doctor John Benjamin Murphy. ¿Qué estudiante de pregrado, qué estudiante de posgrado no ha hecho el diagnóstico de una colecistitis aguda con el famoso signo de Murphy? Luego tenemos al doctor Hans Kerr. El doctor Hans Kerr fue uno de los pioneros en lo que fue la coledocotomía y la invención de ese famoso tubo en T o tubo de Kerr para derivar la vía biliar principal. No podemos hablar de una patología como tal si no logramos definir términos. Entonces, tenemos que conocer todos los términos que hablamos de la patología de la vesícula biliar y de la vía biliar como tal. Entonces, tenemos que conversar sobre la colecistolitiasis. La colecistolitiasis no es más que la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Tenemos la cisticolitiasis, que no es más que la presencia de cálculos en el conducto cístico. Tenemos la coledocolitiasis, que es la presencia de cálculos en el conducto colédoco. Y la hepaticolitiasis hace referencia a los litos que estén presentes en el conducto hepático, o izquierdo o derecho. Y tenemos la hepatolitiasis, que la hepatolitiasis no es más que la presencia de cálculos en la vía intrahepática como tal. Vean aquí esta imagen que tengo donde podemos ver cada uno de los ejemplos. Tenemos la cisticolitiasis, la colecistolitiasis, la coledocolitiasis y la hepaticolitiasis. Muy bien esquematizado en esta famosa imagen del Netter. Luego tenemos datos epidemiológicos de gran relevancia, donde vamos a hablar de la población venezolana como tal. En el año 2019 se estimó que el 30% de la población venezolana sufría o tenía presencia de cálculos en la vesícula biliar, pero el 80% de esa población eran asintomáticos, quería decir que no presentaba ningún síntoma, pero de ese 80%, el 50% en algún momento de la vida, dentro de 10 años, iba a sufrir alguna complicación. Y estamos hablando de que la población adulta en el año 2019 era de 21 millones de habitantes adultos promedio. Eso hace referencia a que 4 veces el Estadio Monumental de Maturín a full capacidad iba a presentar complicaciones de la vesícula biliar en Venezuela. Un gran número íbamos a tener complicaciones en cada uno de nuestros hospitales. Por lo tanto, es una patología que tenemos que saber manejar, que tenemos que saber identificar, diagnosticar y tratar para poder evitar este tipo de complicaciones en nuestros hospitales. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para hablar o saber si una persona va a sufrir de cálculos en la vesícula? Tenemos 3 tipos de factores: los no modificables, los potencialmente modificables y los no concluyentes. Dentro de los no modificables tenemos la edad, el sexo femenino y los factores genéticos. Dentro de los potencialmente modificables tenemos la obesidad, los anticonceptivos estrogénicos y el embarazo. Y los no concluyentes, donde la evidencia científica no ha logrado determinar si estos realmente son factores para padecer de litos en la vesícula biliar, tenemos las dislipidemias, la diabetes mellitus y la dieta. Porque cualquier persona dirá, bueno, si soy alto consumidor de grasa, tengo factor para padecer de cálculos en la vesícula. Pues resulta que actualmente la evidencia científica no es concluyente para decir esto. Ahora, ¿cómo es la presentación clínica de estos pacientes en la emergencia? Bueno,
El paciente va a llegar generalmente con el principal síntoma, que es el dolor abdominal, sobre todo en hipocondrio derecho, y va a ser de tipo cólico. Va a presentar náuseas o vómitos. Debemos hacer una buena semiología y anamnesis y junto con un buen examen físico para poder dar con este diagnóstico primariamente mediante los signos y síntomas que presenta el paciente. Ahora, nos llegó con estos síntomas y estos signos, pero resulta que yo puedo también verificar si estoy mediante síntomas de alguna complicación en este paciente. ¿Y qué debo estar yo pendiente en estos pacientes? La ictericia y la coluria. Debemos recordar que la ictericia no es más que la coloración de piel y mucosa de color amarillo. Y la coluria es el típico paciente que refiere: doctor, estoy orinando, como Coca-Cola, como refresco, muy oscuro. Ese tipo de pacientes tenemos que estar pendientes en la emergencia cuando nos haga este tipo de referencia. Debemos hacer mucho énfasis en la coluria y no sea unas orinas concentradas por deshidratación. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de laboratorio que debo pedir y solicitar yo en mi emergencia para lograr hacer un examen complementario que me lleve a un diagnóstico? Muy bien, tenemos que pedir los marcadores de colestasis. Entre ellos tenemos la fosfatasa alcalina y su valor normal va de 44 a 147 unidades internacionales sobre litro. Tenemos la gamma-glutamil transpeptidasa, conocida como GGT, y su valor normal va entre 0 a 51 unidades internacionales sobre litro. Y tenemos la bilirrubina, donde el valor normal de la bilirrubina total es 1 miligramo por decilitro. Pero aquí quiero hacer un énfasis en que debemos estar pendientes en el valor de la bilirrubina directa o la bilirrubina conjugada. ¿Por qué? Porque si esta me presenta una elevación 3 veces su valor normal, quiere decir que yo estoy presentando un cuadro, este paciente está presentando un cuadro obstructivo de la vía biliar principal. Pero actualmente el examen colestásico que me habla de alguna patología obstructiva de la vía biliar es la 5-nucleotidasa y su valor va de 2 a 17 unidades internacionales sobre litro y tiene una sensibilidad de un 97% para la detección de obstrucción biliar y colestasis. Qué gran este laboratorio, de verdad, que ojalá todos los hospitales pudiéramos contar con este examen paraclínico. Ahora, dentro del hemograma y los marcadores de función hepática vamos a tener la aspartatoaminotransferasa o AST, donde su valor normal va de 5 a 34 unidades internacionales sobre litro, y tenemos la alanina aminotransferasa ALT y su valor normal va entre los 55 unidades internacionales sobre litro. La hematología, ¿qué debo estar pendiente yo de esa famosa hematología, que es el primer estudio que casi nos piden en cada uno de los hospitales? Debo estar pendiente si tengo una cuenta blanca elevada, mayor a 12.000 glóbulos blancos por milímetros cúbicos, porque me puede hablar de un proceso de una colecistitis aguda o algún proceso infeccioso en este caso. Y los datos relevantes me dicen que cuando la ALT es relativamente más específica que la AST para función hepática y el aumento menor a 250 unidades internacionales sobre litro de aminotransferasa es sensible para colestasis. Entonces debemos estar pendientes siempre de las aminotransferasas en este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué estudios de imagen le pido yo a este paciente? Debemos comenzar con un estudio que en la gran mayoría de cada uno de los hospitales a nivel mundial, a nivel venezolano y a nivel latinoamericano encontramos, que es el ecosonograma abdominal. Un estudio que tiene mucho aporte para este tipo de patología. Y en ellos, ¿qué es lo que yo debo estar pendiente cuando ese médico radiólogo, imagenólogo me vaya a reportar? La pared de la vesícula es muy importante, porque debo estar pendiente si esa pared está engrosada o no está engrosada. Si el médico radiólogo me reporta que la pared de la vesícula es mayor a 4 milímetros, ya a mí me está diciendo que esa pared vesicular está engrosada y debo estar sugestivo que esa patología está en avance a una enfermedad infecciosa inflamatoria aguda. Los litos menores a 5 milímetros tienen gran relevancia aquí, porque esos litos tan pequeños pueden pasar de la vesícula
al conducto o vía biliar principal y ocasionarme un cuadro obstructivo. Los pólipos vesiculares puedo diagnosticarlos y el diámetro de la vía biliar principal también puedo diagnosticarlo mediante un ecosonograma abdominal. La dilatación de la vía biliar intrahepática también me la puede dar este ecosonograma abdominal. Ahora, pro y contras del eco. Bueno, los pro es que la sensibilidad es de un 98 y una especificidad de un 95%. Es barato, es ubicuo y es no invasivo. Ahora, tiene unos contras, donde lamentablemente es operador dependiente y la vía biliar distal no la puede evaluar de forma correcta. Y la sensibilidad es de un 50% para diagnosticar o determinar si el colédoco tiene presencia de litos o no. Ahora, como médico, ese interno de pregrado o ese médico de posgrado, ¿cómo debe solicitar este estudio? Bueno, debe pedirlo como un ecosonograma abdominal con énfasis hepatobilio-pancreático, porque yo debo evaluar ese sistema o ese conjunto de órganos directamente: el hígado, la vía biliar y el páncreas. Ahora, debemos tener en cuenta los diámetros normales de la vía biliar por ecografía, donde menores de 30 años el diámetro de la vía biliar principal es de 2 a 4 milímetros. Eso quiere decir, supongamos, me llega una paciente de 25 años y yo tengo una vía biliar reportada por ecosonografía de 6 milímetros, ya a mí me habla de que esa vía biliar está dilatada y yo tengo que poner en marcha un plan diagnóstico y de estudio de tratamiento para tratar a este paciente. De 30 a 60 años me habla de que la vía biliar puede llegar hasta los 6 milímetros, 70 años con 7 milímetros, 80 años 8 milímetros e inclusive hasta pacientes de 90 años puede llegar hasta los 9 milímetros. La colangioresonancia, un estudio ideal para evaluar la vía biliar como tal, tanto el conducto colédoco, el conducto hepático o conducto hepático derecho o izquierdo y la vía biliar intrahepática de forma específica. No utiliza contraste y se realiza en secuencia T2. Esto de que se evalúa y se realiza en secuencia T2 es que la resonancia magnética o colangioresonancia evalúa los líquidos que se encuentran en estado de reposo mejor en esta fase, en la fase T2. Es por eso que la colangioresonancia no utiliza medio de contraste. Ahora, ¿cuáles son los pros y la contra? Bueno, los pros tenemos que tiene una sensibilidad de un 98% y una especificidad también de casi un 98%. Evalúa muy bien la vía biliar intrahepática y extrahepática y tiene un efecto de reconstrucción. Es no invasivo y es operador independiente. Ahora, los contras: es un estudio muy costoso, es poco ubicuo, no todos los hospitales tienen disponibilidad de un resonador y es un proceso lento, y pacientes que tengan claustrofobia es un estudio de difícil realización. Ahora, la endosonografía, un estudio perfecto, preciso para dar con cálculos en el colédoco distal y me permite además de esto tomar biopsia. Por eso es que los pros y los contras es una sensibilidad de un 99% y una especificidad de un 98% y me evalúa de forma precisa la vía biliar distal, me permite tomar biopsia. Y los contras, muy costoso, de verdad que es un estudio súper costoso y que no todo el mundo tiene acceso a realizar y lograr costear este estudio. Es poco ubicuo y es operador dependiente. Ahora, tenemos que hablar de las complicaciones. Las complicaciones de cada uno de los órganos en las patologías vesiculares. Por ejemplo, si tengo una patología de la vesícula biliar, ¿cuáles son las complicaciones que puedo presentar? Colecistitis, gangrena vesicular, perforación vesicular y un piocolecisto puedo llegar a presentar. En la vía biliar puedo tener coledocolitiasis o una colangitis aguda. En el páncreas me puede dar pancreatitis aguda de origen biliar, y la hepática es que mediante contigüidad los procesos de infecciones me pueden ocasionar abscesos hepáticos.
Aquí podemos ver seriamente muy bien dibujadas y esquematizadas las complicaciones. Por ejemplo, vean aquí cómo este cálculo a nivel del colédoco distal me obstruye el flujo de bilis, lo que me produce un ascenso de esta bilis y de enzimas pancreáticas, porque debemos recordar que también está obstruyendo el paso de las enzimas pancreáticas y del jugo pancreático, lo que me va a producir que esas enzimas me produzcan degradación de las paredes de la vesícula biliar, y los cálculos, además, si están presentes en él, me van a causar obstrucción del flujo sanguíneo y me van a traer isquemia. Y esta isquemia me va a traer como complicación una gangrena vesicular. Y podemos ver también aquí las otros tipos de complicaciones, como son las fístulas o el hilio biliar también, que se puede dar en las diferentes patologías. Ahora, vamos a hablar de las complicaciones. La colecistitis aguda. La colecistitis aguda es la inflamación de la vesícula biliar. Tenemos que determinarlo así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener yo de precaución con los siguientes pacientes? Diabéticos. Debemos recordar que los pacientes diabéticos se comportan como pacientes inmunosuprimidos. Quiere decir que no van a tener la respuesta inflamatoria rápida que tiene un paciente o una persona normal. Los pacientes obesos son pacientes que están en constante estado proinflamatorio. Son pacientes que van a estar liberando estados de interleuquina, factor de necrosis tumoral, etcétera, y que me van a agilizar o agudizar una patología mucho más rápida en caso de que el paciente tenga una colecistitis aguda. Y en adultos mayores debemos recordar que estos pacientes tienen una respuesta tardía a algún tipo de patologías inflamatorias o infecciosas. Entonces, me llega un paciente de 82 años a la emergencia presentando dolor. Yo sé que ese paciente es un paciente que viene potencialmente complicado, porque los pacientes adultos, debo recordar que no responden rápido al dolor o no inician esa respuesta inflamatoria del cuerpo de forma temprana, por lo que ya cuando él llega y me manifiesta ese tipo de dolor, yo debo pensar que este paciente ya debe estar más complicado aún, porque ya llegó con dolor y esa respuesta ya viene desde hace días atrás. ¿Cómo hago el diagnóstico? Muy fácil, mediante las guías Tokio. Ahora, ¿qué me dicen las guías Tokio con estos tipos de complicaciones? Muy bien, debemos tener signos locales de inflamación, donde aquí tenemos el signo de Murphy, tenemos masa, dolor o sensibilidad en el cuadrante superior derecho, y tenemos signos sistémicos de inflamación, donde tenemos fiebre o podemos tener una proteína C reactiva elevada y recuento de glóbulos blancos elevado. Y hallazgos en imágenes características de colecistitis aguda mediante ecografía principalmente. Yo mediante un estudio ecográfico puedo tener hallazgos que me hablen de algún proceso de colecistitis aguda. ¿Cómo hago la sospecha diagnóstica? Un ítem de A más un ítem de B ya me confirma a mí de que estoy presente a una colecistitis aguda. Muy bien. Hablamos ya de múltiples tópicos, factores de riesgo, terminología, la presentación clínica, los estudios de imágenes, los estudios de laboratorio. ¿Cuán probable es ahora la complicación? Y la principal complicación, la coledocolitiasis. Muchos estudios a nivel mundial han hablado de porcentaje, cuáles son los factores, etcétera. Aquí le estoy colocando una lámina donde vemos en cantidades de estudios que demuestran eso, pero todo se resume en esta tablita que tenemos aquí. Los factores estadísticos predictivos de la presencia de coledocolitiasis. 1. La ictericia pasada o presente, si el paciente tuvo anteriormente episodios de ictericia o está cursando actualmente con un episodio de ictericia. Bilirrubina sobre 1.6 miligramos por ciento, fosfatasa sobre 151 unidades internacionales, una GGT o una gamma-glutamil transpeptidasa o transferasa mayor a 40. Y el diámetro ecográfico de la vía biliar depende de la edad, pero cuando es mayor a 7 milímetros ya yo debo sospechar de que el paciente debe tener alguna dilatación de la vía biliar. El número de cálculos vesiculares, los estudios demuestran que cuando hay presencia mayor a 11 cálculos y sobre todo menores de 5 milímetros, ya es riesgo elevado para que el paciente presente una coledocolitiasis. El diámetro externo del cístico es mayor a 4 milímetros
y un diámetro externo del colédoco mayor a 11 milímetros. Ahora, ¿qué camino voy a seguir? Ya tengo el tratamiento, ya tengo la clínica, ya tengo el estudio de imagen, el estudio de laboratorio. ¿Qué camino sigo? Porque cuando somos internos de pregrado, cuando somos estudiantes de posgrado, nos encontramos con esta encrucijada. ¿Cuál es el camino correcto que debo seguir con mi paciente para llevarlo a una evolución satisfactoria? Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos este algoritmo que lo dice muy bien. Nos llega el paciente a consulta. Puede ser por urgencia o de forma ambulatoria. Lo primero que yo tengo que ver es si es un cólico biliar o no. ¿Es un cólico biliar? No. El paciente está sintomático. Muy bien. Ahora, tiene un síndrome consuntivo. El paciente tiene un síndrome de desgaste orgánico. Tiene pérdida de peso. El paciente está con ganglios linfáticos palpables, entre otros números de signos y síntomas que no hablen del síndrome de desgaste orgánico. Debo pensar en que estoy en presencia de una patología neoplásica. Puede ser vesicular, una patología periampular o un tumor de Klatskin. Ahora, el paciente no tiene síndromes consuntivos o síndrome de desgaste orgánico. Muy bien, puedo decir que estoy mediante una colelitiasis o probablemente una coledocolitiasis. ¿Qué le pido yo a ese paciente? Un perfil hepático y debo iniciar con un ecosonograma abdominal. Perfecto. Entonces, nos llegó al ambulatorio y si es un cólico biliar sintomático, tiene dolor, fiebre, ictericia, muy bien. Debo llevar a este paciente y derivarlo a la urgencia con el servicio de cirugía general para que sea evaluado de forma rápida. ¿Y qué hay que realizar? Un bundle de sexy, un pool de laboratorios que me ayude a diagnosticar si ese paciente está o no mediante un cuadro séptimo y iniciar con estudios de imagen, un ecosonograma abdominal. Ahora, ¿qué hallazgo clínico espero yo encontrar? Si es un paciente mayor de 65 años y un dolor transfixiante, un dolor en epigastrio que se sienta que atraviesa todo ese epigastrio, debo pensar en que estoy mediante una complicación o una coledocolitiasis. Entre los laboratorios, el principal que debo pedir y que debo estar pendiente es de la fosfatasa alcalina. Pero si estoy en un hospital de primer mundo, puedo pedir y solicitar una 5-nucleotidasa. Y por ecografía debo pedir y solicitar y evaluar el diámetro de la vía biliar distal, si es mayor a 7 milímetros, cuánto miden los litos y si tengo o no mayor a 10 cálculos o litos dentro de la vesícula biliar. Si tengo dudas o no tengo una conclusión a esto, me voy al estudio donde me voy a evaluar muy bien mediante una reconstrucción de la vía biliar principal y la vía biliar intrahepática, que es la colangioresonancia. Y ahora, ¿cuáles son las alternativas de la terapia? ¿Qué hago? Ya logré hacer mi evaluación y mi estudio en la emergencia. Ahora, ¿qué alternativas terapéuticas tengo yo para mi paciente? Muy bien, la alternativa médica es iniciar tratamiento precoz de forma médica antes de decidir o no cuál es la alternativa quirúrgica que le puedo ofrecer. Lo primero son analgésicos antiespasmódicos. Debo iniciar por lo menos con N-metilbromuro de iosina, 10 miligramos cada 8 horas vía endovenosa, y metamisol sódico 1 gramo cada 8 horas vía endovenosa. Ahora, el inhibidor de la bomba de protones, omeprazol 40 miligramos vía endovenosa, y tengo que tener también antieméticos como el ondansetron 8 miligramos cada 8 horas vía endovenosa o metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas vía endovenosa. Y el tratamiento antimicrobiano, según las guías Tokio del 2018, puedo ser con ceftazidima 1 gramo cada 8 horas vía endovenosa más metronidazol 500 miligramos cada 12 horas. Puedo ser también con cefoperazona sulbactam como monoterapia 1,5 gramos cada 8 horas. Puedo ser utilizar un carbapenémico, el ideal y el que se usa en estos casos, el ertapenem con 1 gramo orden diaria. Y como monoterapia también puedo utilizar una fluorquinolona como la moxifloxacina 400 miligramos orden diaria vía endovenosa. La terapia quirúrgica.
¿qué hago? Tengo el paciente con una colecistocoledocolitis. Tengo cálculos en la vesícula biliar y también confirmé que tengo cálculos en el conducto colédoco. Muy bien. Lo ideal en este tipo de pacientes es hacer un procedimiento de Rendezvous. ¿En qué consiste eso? Sencillamente paso una guía hidrofílica a través del conducto colédoco, logro desimpactar esa vía biliar principal y realizo una colecistectomía vía laparoscópica, pero para eso tengo que tener ciertos instrumentos, entre ellos anestesista, pabellón, un arco en C, un tecnólogo de rayos X y un endoscopista. Muy bien, ahora puedo realizar una CEPRE más una ColeLab también, pero tengo que tener los recursos, entre ellos un coordinador de insumos, disponibilidad de 2 pabellones y cosas que a las veces a las 11, 12 de la noche en un hospital no se tiene disponible. Ahora, ColeLab Max exploración transística puede realizarse también como terapia, pero debo contar con canastillo de Dormia. Idealmente el cístico es el que se utiliza, lateral de 1 centímetro aproximadamente debe tener ese diámetro del cístico. Ahora, no tengo los estudios endoscópicos, no tengo los estudios de laparoscopia, la probabilidad de utilizar o de contar con la laparoscopia. Muy bien, hago una colecistectomía abierta y una exploración de la vía biliar de forma abierta. Y debo contar con un buen ayudante, una sonda de Kerr y un drenaje tubular de esta vía biliar. Bueno, me despido en este primer tópico y con esta famosa frase que dice: la teoría sin práctica es manca y la práctica sin teoría es necia. Todo lo que estudiamos debemos ponerlos en práctica y no podemos iniciar la práctica de algo sin haber estudiado y sin haber leído muchas veces toda la teoría sobre cada una de las diferentes patologías y enfermedades que debemos conocer y tratar. Aquí están mis redes sociales por si quieren seguirme, quieren saber más de los múltiples tipos de patologías que vamos a seguir conversando en los próximos posts. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Chao.